Inscríbete al seminario grabado Del Jesús de la Historia al Jesús de la Cruz, impartido por el Dr. Adolfo Reutemann. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem. Buen día, amigos. Nuevamente nos volvemos a encontrar en un nuevo episodio de Adolfo Interpreta, y en este caso para tratar un tema que linda con el misterio, con el esoterismo. El tema es sobre la magia, y más específicamente cuál es la actitud del Pentateuco hacia la magia. Pero antes de comenzar, tenemos por supuesto que definir el concepto de magia. Una definición para el caso podría ser la siguiente: que la magia es el arte o técnica o creencia en la capacidad de producir efectos extraordinarios, sobrenaturales o contrarios a las leyes naturales, mediante rituales, conjuros o fuerzas ocultas. Se pueden encontrar, por ejemplo, dos tipos básicos de magia. Por un lado tenemos la magia blanca, que se la puede definir como una magia que por sus consecuencias es una magia positiva, porque por medio de esas prácticas o rituales se pueden obtener consecuencias favorables, como puede ser el amor o la prosperidad. Pero por el otro lado también tenemos la magia negra, que obviamente en este caso los propósitos son malévolos, porque por medio de esos conjuros o encantamientos se provoca la enfermedad, desgracias o incluso la muerte. Y obviamente hay un personaje central en este tema, que es el mago, el hechicero, o conocido también con el nombre técnico de chamán, que es la persona responsable de manipular esas fuerzas y que se asume que tiene la capacidad innata o adquirida de controlar esas fuerzas que, como dije, pueden ser o tener un propósito positivo o negativo. Ahora, las creencias acerca de la magia, en realidad las tenemos atestiguadas desde el mundo antiguo. Es más, incluso en la prehistoria. Un ejemplo para el caso, y pueden ver ustedes ahora en imagen, es una representación que se encontró en una cueva paleolítica llamada la Cueva de los Tres Hermanos en Francia, en donde se encontró, según interpretan algunos estudiosos, la representación de un chamán, de un mago, que está disfrazado de bisonte. Algunos creen que supuestamente está tocando una flauta y está precedido por animales. Otro ejemplo para el caso sobre la presencia de magos, de chamanes ya en la época prehistórica, lo encontramos en una tumba en Checoslovaquia, y aquí ustedes pueden ver la imagen, en donde se encontraron en esa tumba precisamente discos de piedra, anillos, un cuerno tallado, es decir, lo que sería probablemente parte del equipo o parafernalia del chamán que utilizó estos objetos. Ahora, por lo tanto,
Si nosotros encontramos tales testimonios de la actividad mágica, chamánica en el mundo prehistórico, no sorprende que realmente también encontremos la presencia de la magia en los pueblos del Oriente Antiguo. Y esto obviamente es porque los hombres desde siempre creían que estaban rodeados por fuerzas. En algunos casos son dioses, en otros casos son espíritus malignos o demonios, y que obviamente en este caso la magia puede ser un recurso que utiliza el hombre para poder defenderse de esas fuerzas, o incluso también recurrir a esas fuerzas para lograr beneficios. Nosotros, por ejemplo, gracias a la arqueología, tenemos testimonio de la presencia de estas creencias, por ejemplo, en Mesopotamia. Por ejemplo, ahora ustedes están viendo la imagen de un amuleto en donde aparece la imagen de un demonio. Ese demonio es Pazuzu. Y obviamente los amuletos, tanto en el mundo antiguo como incluso también en la época moderna, los hombres los utilizan con el propósito de protegerse o defenderse de estas fuerzas malévolas. Y por eso, por ejemplo, el amuleto aparece con la figura de este demonio, con el propósito de alejarlo, de aventarlo y no permitir que él se acerque. Otro ejemplo es otro amuleto, en este caso, del demonio Lamashtu. Lamashtu era un demonio que su actividad se centraba en perjudicar a las mujeres parturientas, matando a los bebés recién nacidos, y con el propósito precisamente de defenderse de este demonio. Precisamente aquí les muestro este amuleto de piedra que tenía como propósito servir de protección a esas mujeres. Otra prueba clara, evidente, de la presencia de la magia en la cultura mesopotámica lo podemos ver en el campo de las adivinaciones. Por ejemplo, ahora ustedes están viendo la imagen de un hígado hecho de arcilla, cuyo propósito es precisamente utilizarlo para la adivinación. Es decir, este era un modelo que servía para la formación de los adivinos que practicaban la adivinación mediante la lectura del hígado de los animales sacrificados, específicamente o especialmente realmente el hígado de las ovejas. Y esta técnica se la conoce como la hepatoscopía. Los sacerdotes en Mesopotamia, conocidos con el nombre de Baru, examinaban las entrañas de los animales sacrificados y en función de los signos o señales que podían leer en ese hígado, al igual, por ejemplo, que hoy en día los adivinos leen las palmas de las manos de las personas, afirmando que puede predecir el futuro de esa persona a partir de los signos que aparecen en las manos. De la misma manera, estos adivinos, los Barus, afirmaban que a partir de esos signos ellos podían predecir eventos. Un ejemplo en este sentido lo ven ahora en esta imagen, que es una tablilla de arcilla escrita con escritura cuneiforme,
hallada en Nínive, la capital de Asiria, algo así como del siglo VII antes de nuestra era, en donde se le pregunta a los dioses precisamente sobre una revuelta contra el rey Asurbanipal, el rey asirio. Es decir, que obviamente los antiguos hombres de Mesopotamia creían en la efectividad de la magia y obviamente consideraban que los adivinos podían realmente anticiparse a los sucesos y de esta manera saber cómo actuar. Ahora tomemos otro ejemplo. En este caso, el ejemplo es en Egipto. Ahora están viendo ustedes una imagen de lo que se llaman las tabletas de execración o maldición, que son unas figurinas mágicas en donde se escribían maldiciones contra alguien y luego lo que se hacía era quebrar esas figurinas con el propósito entonces de producir el efecto anunciado, es decir, que la maldición realmente ejerciera un efecto sobre la persona. Algo parecido a lo que nosotros conocemos en las técnicas del vudú. Ahora, por tanto, como traté de mostrar, desde los tiempos prehistóricos, pasando realmente por el mundo del Oriente Antiguo, la magia era una creencia enormemente popular y precisamente los hombres en la antigüedad creían en la efectividad de la magia, creían en el poder de los magos y chamanes que podían realmente controlar, manipular esos poderes en beneficio o en perjuicio de las personas. Y por eso, entonces, cabe aquí la pregunta, frente a esta realidad que existía en el mundo antiguo, ¿cuál era la actitud del Pentateuco, de la Torá de Moisés, frente a este fenómeno tan difundido entonces entre los hombres de la antigüedad? Y aquí podemos ver algo muy claro, y es que la respuesta a esta pregunta es clara y contundente. El Pentateuco presenta un rechazo absoluto hacia la magia y sus practicantes, incluso castigando a los magos y adivinos con el castigo capital, con la muerte. Veamos algunos textos que reflejan esta posición antimágica en el Pentateuco. Por ejemplo, en el libro de Éxodo dice: no dejarás con vida a la hechicera. O por ejemplo, en el libro de Levítico, el tercer libro del Pentateuco de Moisés, donde dice: no acudáis a nigromantes, ni consultéis a adivinos, haciéndoos impuros por su causa. Yo Yahvé, vuestro Dios. O por ejemplo, en otra sección del Levítico dice: el hombre o la mujer que practique el espiritismo o la adivinación será castigado con la muerte. Los apedrearán. Su sangre caerá sobre ellos. Pero el texto considerado central o fundamental en el Pentateuco, en donde hay una clara exposición de la posición del Pentateuco y específicamente del Deuteronomio contra este fenómeno que es el fenómeno mágico, las distintas prácticas y los distintos tipos de especialistas, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 18. Y el texto reza así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia.
ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios. Y por causa de estas abominaciones, desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Es decir que, como vemos muy claramente en este texto, el Pentateuco y específicamente el libro de Deuteronomio presenta una clara oposición entre Israel y las naciones, estableciendo de una manera tajante la prohibición de adoptar estas prácticas que el texto los ve como propias de los pueblos idólatras y por lo tanto es impropia para Israel. Ahora, la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué si esta creencia era tan popular desde las épocas prehistóricas hasta la época del autor bíblico, algo así como entre los siglos X al siglo VI antes de nuestra era? ¿Por qué el Pentateuco se opone precisamente contra esta creencia tan difundida, tan popular en el mundo antiguo? ¿Cuál es la ideología, el principio que se esconde detrás de esta oposición? Bueno, el texto bíblico simplemente la presenta como una creencia impropia para Israel, pero no explica realmente la razón de esa oposición. Para el caso, quiero traerles las opiniones de dos grandes sabios de Israel. El primero de ellos es la del intérprete bíblico Abraham ibn Ezra, del siglo XI, 12 de nuestra era, que en su comentario sobre el Levítico, este gran exégeta e intérprete de las escrituras de origen español, escribió para el versículo, para el capítulo de Levítico 19, versículo 31, lo siguiente. Los necios decían, si la necromancia no fuera cierta, incluso mediante la brujería, la escritura no lo habría prohibido. Es decir, que en este sentido, él dice, los necios consideran que si se toma el trabajo, la Torá, es decir, el Pentateuco, de prohibirlo, debe ser entonces porque realmente es una creencia efectiva, cierta. Pero continúa Ibn Ezra afirmando, yo digo, lo contrario es cierto, porque la escritura no prohibió la verdad, sino solo la mentira. Según la opinión de Ibn Ezra, la Torá prohíbe precisamente las actividades mágicas porque supone que es una falacia, que es una mentira, y por eso la prohíbe. Ahora, esta misma opinión, incluso mucho más desarrollada, es también la estrategia adoptada por el gran filósofo racionalista el Maimónides del siglo XII de nuestra era, también de origen español, que en su obra monumental, el Mishneh Torah, que es una colección de normativa judía de Halajá, en su tratado de Avodah Zará, donde precisamente habla de estas prácticas idolátricas, hablando precisamente sobre la prohibición de la magia en el Pentateuco, afirmaba lo siguiente. Todas las cuestiones mencionadas anteriormente son falsedades y mentiras, con las que los idólatras originales engañaron a las naciones gentiles para llevarlas tras de sí.
No corresponde a los judíos, que son sabios, dejarse arrastrar a tal vacuidad, ni considera que estas cosas tengan algún valor, tal y como se da a entender en Números 23:23. No se encuentra magia negra entre Jacob, ni artes ocultas en Israel. De igual modo, Deuteronomio 18:14 afirma: estas naciones a las que estás expulsando escuchan los astrólogos y adivinos. Esto no es lo que Dios te ha concedido. Quien cree en las artes ocultas de esta índole y en su corazón piensa que son verdaderas y palabras de sabiduría, pero que están prohibidas por la Torá, es necio y de mente débil. Se le considera como a las mujeres y los niños cuyo intelecto está poco desarrollado. Los maestros de la sabiduría y aquellos con conocimiento perfecto saben con pruebas claras que todas estas prácticas que la Torá prohibió no son reflejos de sabiduría, sino más bien vacuidad y vanidad que atraían a los débiles de mente y les hacían abandonar todos los caminos de la verdad. Por estas razones, cuando la Torá advirtió contra todos estos asuntos vanos, aconsejó en Deuteronomio 18:13: ten fe perfecta en Dios, tu Señor. Es decir que, como vemos, Maimónides aquí desarrolla una estrategia similar a la adoptada por Abraham ibn Ezra, afirmando que la magia es totalmente falsa y que solamente los necios pueden creer en eso. Y por eso el Pentateuco le prohíbe a Israel adoptar estas prácticas. Pero la pregunta que cabe, o una de las preguntas es: ¿por qué el Pentateuco se tomó el trabajo de prohibir estas prácticas? Si realmente son vanidades, si realmente son creencias necias, ¿por qué se tomó en varios lugares el trabajo de prohibirlas? ¿Acaso el texto bíblico y las prohibiciones suponen que en la realidad histórica, en contra de lo que afirmaba el autor bíblico, los israelitas realmente practicaban la magia? Y en este caso, cabe otra pregunta. Si esto es así, ¿acaso realmente los antiguos israelitas creían que realmente la magia era falsa, que era ineficaz? Bueno, estas serán las preguntas de un próximo episodio sobre la magia, en donde trataremos ahora de resolver estos misterios. Me despido entonces desde la tierra de Israel con un afectuoso Shalom. Inscríbete a la nueva serie digital, Los rollos del Mar Muerto, Qumrán, Esenios y los orígenes del cristianismo, desarrollada y presentada por el Dr. Adolfo Roitman, producida y filmada en Israel por Hartzaot Meakursá. Para más información, escríbenos al WhatsApp Shalem.